A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. Porque de esto se trata lo que estamos haciendo. Estamos poniendo todo en las manos del Señor para que podamos entender todas estas cosas. Así que estamos muy contentos de contar con cada uno de ustedes y les damos una cordial bienvenida a enseñanza de la doctrina de la palabra de Dios. Ya hemos visto la omnipresencia, la omnisciencia y ahora vamos a hablar de la omnipotencia de Dios, que son de las características que Dios tiene como Dios, como ya hemos hablado. Así que hoy día vamos a hablar de la última característica de Dios y sabemos muy bien que nuestro Dios es un Dios eterno, infinito, sin principio, sin fin, cuyas características son las que ya hemos hablado. Y hoy día vamos a hablar de la última, que es la omnipotencia de Dios. Así que sean todos muy bienvenidos a esta enseñanza de la palabra de Dios. Y como siempre cuento con la, inigualable ayuda de mi querido hermano. Él entiende todas estas cosas que yo no entiendo. Yo entiendo las cosas de la palabra, pero él entiende las cosas de la computación, de los programas y todo. Así que gracias al Señor por juntarnos y que podamos hacer estos programas para ustedes. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Bueno, después de lo que dijo me compromete, voy a tener que hacer como que sí. Hacemos lo que se puede. La verdad es que sí, esto tiene también una parte técnica, pero no es la parte relevante, por eso nunca le damos importancia. Es simplemente que tenemos que usar algunas herramientas, obviamente, para poder llegar con este trabajo a los WhatsApp, a los podcasts, a la radioemisora o donde sea que se escuchen. Porque hay que cumplir ciertas normas técnicas, si no, no se pueden escuchar los programas. Y también tiene digamos, su trabajo, el que muchas veces tenemos que quitar ruidos, que se nos meten, alguna cosa que puede haber quedado mal, hay que corregir. Bueno, pero es un trabajo que hacemos con muchísimo gusto para el Señor. Así que aquí estamos. Creo que el Señor, como bien dijo mi hermano, nos ha juntado por algo y quiere que trabajemos juntos en este tema. Pero no solamente nosotros dos, sino también ustedes, que sean parte de este ministerio. Porque la palabra tiene que llegar y tiene que llegar a mucha gente. Estamos hambrientos, este mundo está necesitado de la palabra. Y rechazando lamentablemente a Dios la mayoría de las autoridades, la mayoría de las personas que están haciéndonos creer que estamos viviendo algo novedoso, algo que nos va a llevar a un final feliz en el mundo, cuando lo único que uno puede ver de todo lo que se ha hecho y apartando de Dios, a Dios, digamos, de los hogares, de los colegios, de los gobiernos, de todos lados, lo único que se ve es miseria humana. Es triste, pero es cierto. Hay que tener un pensamiento objetivo para darse cuenta. Lamentablemente hoy día cuesta mucho encontrar esa objetividad. Pero quien nos da a nosotros esa claridad es el Espíritu. El Espíritu nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio, nos ayuda a entender todas las cosas. Por eso que podemos verlas de otra manera. No se olviden, queridos amigos y hermanos, que los hijos de Dios estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo. Por eso vemos las cosas distintas. Y para el que se perdió, dice la palabra que es una locura lo que nosotros vemos. Bueno, no es el tema de hoy. Estamos saludados, queridos amigos y hermanos, muy contentos una vez más, y pedimos al Señor que los bendiga a ustedes, que nos bendiga a nosotros, para que este programa pueda llegar a los corazones, a las mentes y a los corazones, para que todos podamos entender y conocer cada día más al Señor. Como dijo ya mi hermano, se va a hablar de uno de los atributos de Dios y por lo tanto es importante poder entenderlo correctamente. Como saben también, en un momento más vamos a ir a la lectura bíblica, así que quienes puedan hacerlo, nos invitamos a que nos acompañen en esta lectura, y lápiz y papel a mano para que puedan tomar nota. Y lo mismo los invitamos también a que nos escriban a la casilla de correo contacto@esperanzadevida.cl para que nos pidan los temas que les gustaría que desarrolláramos en los programas futuros. Y también la invitación que ya está hecha a que compartan estos programas libremente. Bueno, dicho esto, vamos entonces a una breve pausa y vamos a continuar con la lectura.
Bien, estamos listos entonces para comenzar con la lectura. Tenemos poquita lectura hoy día, solamente dos textos vamos a leer, los dos en el Antiguo Testamento, en el libro de Job y en el libro de los Salmos. Vamos a comenzar con Job en el capítulo 9, los versículos del 1 al 13, en que Job está mostrando la incapacidad para responder a Dios. Dice la palabra: respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Vamos a continuar leyendo entonces en el Salmo 139, los versículos del 13 al 18. Dice la palabra: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amén, hermanos. Agachamos nuestra cabeza, nuestra cerviz, para pedirle al Señor con humildad que bendiga su palabra, para que podamos entenderla, para que podamos comprenderla y formarla, que forme parte de nuestra vida, para que nosotros también podamos llevarla a otras personas. Bien, vamos entonces ahora a una breve pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, ya vimos en un programa anterior de la omnipresencia de Dios, de que Dios, siendo un Dios infinito, sin mudancia de sombra ni variación, que Él es inmutable, es decir, Él no cambia ni va a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto nos da una confianza tan grande a nosotros, que todo lo que Él ha dicho va a cumplirlo. No importa lo que diga el hombre, no importa lo que Satanás haga, no importa lo que la cultura haga. Dios va a llevar a sus planes tal como lo ha dicho en su palabra. Créalo, quiéralo el hombre o no, pero Dios cumplirá su palabra, porque es un Dios verdadero. Es un Dios que no miente, no puede mentir. Su carácter no lo permite. Así que, amigos, estamos frente a un Dios eterno, glorioso, majestuoso, infinito.
Y frente a este Dios ya hemos visto la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar. No hay ni un lugar que nadie pueda esconderse de la presencia de Dios. También vimos la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. Es decir, no hay nada que se pueda escapar a que Dios no sepa. Antes que salga la palabra, Dios ya lo sabía. Es la omnisciencia de Dios. No hay nada que Dios no sepa. Es decir, alguien puede pensar, bueno, hay pensamientos que yo no he dicho. Dios lo sabe, amigo. He pensado mal contra una persona, pero nunca se lo he dicho. Dios lo sabe, amigo. Es decir, Dios sabe todas las cosas. El salmista lo dijo en el Salmo 139, que ya lo vimos, que dice que antes que él diga algo, ya Dios lo sabe. Me rodeaste por delante y por detrás, dice allí en el capítulo 1 y en el versículo 2. El 1 dice, me has examinado y me has conocido. No tenemos que decirle a Dios quiénes somos, cómo nos llamamos y dónde vivimos y qué hacemos, porque Él lo sabe todo. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Es decir, no hay nada que Dios no sepa de ti o de mí, amigo. Pero hoy día nos vamos a ocupar en la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios tiene que ver con todo lo que Dios es, con todo lo que Dios ha hecho. Tú sabes que Dios de la nada creó todo. Esto lo dice allí en Hebreos 12, en Hebreos 11, que Dios de la nada lo hizo todo. Y Él todo lo ha hecho bien. Cuando dije a ustedes, Dios hizo el cielo y la tierra, Génesis 1:1. Y tú sabes que Dios, siendo un Dios perfecto, Él no puede hacer cosas imperfectas. No. Y siendo un Dios perfecto, Él no puede dar leyes imperfectas. Inalcanzable para nosotros, sí. Pero es la perfección de Dios. Por ejemplo, cuando Dios habla en 1 Timoteo 3, y habla de que si alguien anhela obispado, buena obra desea. Y allí da 14 prohibiciones o características que debe tener el hombre que quiere ser anciano. Y menciona que no puede ser una persona nueva, recién convertido, para que no caiga en la condenación del diablo. No quiere decir que va a ser condenado con el diablo, sino que el pecado por el que el diablo cayó fue el orgullo. Y un recién convertido, puesto en la iglesia como anciano, se le van a vir los humos a la cabeza, como decimos en buen chileno, para que lo entendamos. Y va a caer en la misma condenación que cayó el diablo. Va a ser un fracaso. Entonces, la gente y todos se han preguntado, ¿por qué Dios da 14 cosas tan difíciles que ningún hombre puede cumplirlas? No, ninguno puede cumplirlas. Porque Dios es perfecto. Y Él no puede rebajar su perfección para llegar al corazón del hombre. No, no puede. En mi corta experiencia en el Señor, he tratado con muchos ancianos, he visto muchos obispos, ninguno guarda todos los requisitos que el Señor dio allí en 1 Timoteo 3. Entonces preguntamos, ¿por qué lo dio? Porque es perfecto. Y Él no puede dar requisitos imperfectos. Dios, hasta el día de hoy, amigo, escúchame muy bien, ordena al ser humano que nazca perfecto, sin pecado. Ya sabemos que es una imposibilidad, ¿no es cierto? Pero Dios lo ordena. Es por esto que cuando el Señor Jesús vino, nació sin pecado, con un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado. Y Él nació por medio de la Virgen María, siendo engendrado por el Espíritu Santo. Y nació allí en Belén, donde no había lugar para ellos, en una pensión, mesión o casa, sino nació en un pesebre, en una cueva en la peña. Pero los cielos fueron abiertos, los ángeles cantaron.
porque nunca habían visto al Señor Jesús en un cuerpo. Y para ellos fue una tremenda novedad ver al Señor Jesús en un cuerpo. Y Él nació sin pecado y vivió una vida sin pecado. Esto es lo que Dios exigía de nosotros los seres humanos, que no pecáramos, que naciéramos en perfección. Pero el Señor Jesús vivió lo que yo no pude vivir. Y cuando le conocí como Salvador, todo lo que yo no pude hacer, Él lo hizo por mí. Todo lo que Él es, vino a mí. Por gracia. Maravilloso lo de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva y lo puso en el huerto del Edén, lo puso para que Él guardara el jardín y no permitiera que el diablo entrara. Porque el diablo se había apoderado de la tierra. Cuando Dios lo echó del cielo, el diablo vino y se apoderó de la tierra y la echó a perder. Así que cuando Dios creó la tierra, el cielo, lo hizo perfecto, pero el diablo, cuando fue echado del cielo, vino y se apoderó y echó a perder la creación de Dios. Es por esto que en el versículo 2 encontramos que la tierra se puso, no dice que estaba, se puso, ese es el verbo allí, se puso oscura y vacía. Y el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas. Y vino la recreación de Dios, el ordenamiento de lo que fue perfecto un día y que el diablo lo echó a perder. Ahora, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, los puso para que ellos no permitiesen que el diablo entrase otra vez al huerto y lo dañara, lo echara a perder. Pero ya sabemos que ellos cayeron en desobediencia a Dios y Satanás le ganó. Le torció el brazo a Adán y Eva y ellos llegaron a ser pecadores. El diablo dijo: los tengo. Si los hago caer, tengo todo el resto de la raza humana. Y es verdad, porque cuando Adán cayó, yo caí, tú caíste, todos caímos. Somos descendientes de Adán, del primer Adán. Pero Dios ya se había provisto de un segundo Adán, que era el Señor Jesús, un hombre perfecto, un hombre que no pecó, porque Él fue 100% hombre y 100% Dios. Y Dios se propuso en Cristo hacernos a todos los hijos de Dios semejantes a Él. Dios se propuso hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Lee Romanos 8, por favor. Para que seamos nosotros los creyentes que condenemos al diablo al lago de fuego. ¿Te han preguntado alguna vez por qué Dios, si tiene tanto poder, no toma a Satanás y le manda al lago de fuego? Porque no está en el plan de Dios esto. El plan de Dios está que nosotros, los que hemos sido redimidos, comprados a un alto precio, semejantes al Señor Jesús, y junto con Cristo echemos a Satanás al infierno, al lago de fuego. Cuando Cristo fue tentado, no fue tentado como Dios, sino como hombre. Cuando Cristo murió en la cruz, no murió como Dios, murió como hombre. Fue una muerte sustitutoria. Te sustituyó a ti y a mí, querido amigo. Cristo murió por nuestros pecados y Él pagó. Y me trató Dios, trató a su Hijo como yo merecía ser tratado, como tú merecías ser tratado. De allí la exclamación del Señor Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta está en ti y en mí. Dios abandonó a su Hijo para ampararte a ti y para ampararme a mí. Y todo esto está en la superpoder, omnipotencia de Dios. Todo lo que Dios creó es perfecto. Nada es imperfecto. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Te das cuenta? Es decir, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, encontramos que todo lo que tú ves, los planetas, los cielos de los cielos, fueron creados por Dios en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. Así que cuando hablamos de la omnipotencia, hablamos de todo el poder que Dios tiene. No hay nadie que tenga más poder que Dios. Superpoderes tiene Dios. Y cuando leímos aquí en el versículo 13 del Salmo 139, dice: porque tú formaste mis entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre. Yo les dije anteriormente y lo vuelvo a decir, no es el esperma del hombre y el óvulo de la mujer que se juntan y nace un hijo. Sí, se juntan, pero Dios da la vida. Dios da la vida. Él
permite que nazcan o que no nazcan. No es el hombre ni es la mujer. Todo está en la mano de Dios. Su omnipotencia. ¿Has pensado en esto, querido amigo? ¿Por qué estás vivo tú? Por la omnipotencia de Dios. Él ha permitido que tú nazcas y Él te formó. Ahora, escúchame lo que te voy a decir. ¿Quién permitió que tu hijo o tu hija si naciera con los ojos azules? ¿Tú? ¿Un familiar tuyo? Dios. Dios, querido amigo. ¿Quién permitió que tu hijo naciera rubio? ¿Con las pestañas largas? ¿Tú lo ideaste? ¿Tú lo programaste así? Dios. ¿Quién permitió que tu hijo naciera con la inteligencia que tiene ahora? ¿Tú se la diste? No, Dios. Nosotros decimos, nuestros familiares, nuestros amigos, por favor, todo es plan de Dios. Y esto es lo que dice aquí, tú me formaste. Ahora cuando dice, te alabaré porque formidables son tus hechos, mi alma lo sabe muy bien. Ahora, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Mi amigo, la maravilla cuando una guagua es nacida en este mundo, cuando una mujer da a luz, es un milagro de Dios, por el poder de Dios. Él lo permite. No pienses que fuiste tú o que un hombre o un médico. Aquí está todo en la mano de Dios. Dice allí que fue entretejido en lo más profundo de la tierra y mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si lo enumero, se multiplican más que la arena. Y despierto y aún estoy contigo. Dios no cambia. Es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Es omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. Amigo, los dioses que se hacen con la mano no son dioses, son imágenes. Y ninguna imagen tiene poder, porque es algo muerto. Es algo muerto. Te digo una cosa, si tú tienes alguna imagen en tu casa, dile a tu imagen que camine, o que te hable, o que haga algo contigo, que camine contigo. No lo puede hacer, porque es algo muerto, no tiene vida. Mi amigo, ¿por qué piensas que las procesiones tienen que cargar a las imágenes? ¿Por qué no las dejan que anden solas? Y si alguien las destruye, ¿por qué el Dios no se defiende solo? Si es Dios. Piensa un poco en lo que te digo. Hay un solo Dios entre Dios y los hombres. No hay Dios, no hay dos, hay uno solo. Un Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y es un solo Dios. Omnisciente, omnipresente y omnipotente. El carácter de Dios Santo. ¿Te das cuenta tú, querido amigo? Bueno, y donde yo te recomiendo que leas Job, el capítulo 37, 38, 40 y 41. Y allí vas a encontrar todo lo que Dios dice que Él hizo, todo lo que Él ha hecho. Y Él le pregunta a Job, ¿tú estabas cuando yo hice los hielos? ¿Tú estabas presente cuando yo formé los animales? Job tiene que saber decir que no, ¿no es cierto? Pero donde leyó nuestro hermano en el capítulo 9, ahora dice Job, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Si quisiera contender con él, no le puedo responder ninguna entre 1000 palabras. ¿Quién se endureció con Dios y le ha ido bien? ¿Conoces a alguien que haya blasfemado a Dios y que le haya ido bien? ¿Conoces a alguien así? No, ¿no es cierto? A nadie le es permitido, bueno, si quiere blasfemar, pero va a sufrir las consecuencias. Cuán feo el ser humano se expresa para con Dios. ¿Lo has escuchado? A lo mejor tú lo haces así, el de arriba. Qué con desprecio se habla. El anciano, el flaco, amigo, qué falta de respeto.
para con Dios, omnisciente, omnipotente y todopoderoso. ¿Eres tú de esas personas? Dios dice que ninguno que tome en vano el nombre de Dios quedará sin castigo. ¿Sabes qué es tomar el nombre de Dios en vano? Cuando tú dices por Dios. O cuando tú dices, el de arriba me entiende, el flaco sabe cómo soy. Mi amigo, con un desprecio la gente hace esto y no se da cuenta que tendrá que dar cuenta a Dios de estas cosas. Con cuánto respeto nosotros que conocemos a Dios hablamos de Él. Con cuánto cuidado, porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, cuyo carácter es eterno, y un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, que está en todo lugar, que todo lo sabe y que todo lo puede. Y ante este Dios nos arrodillamos, nos doblegamos con alegría, con gozo, porque nos da gozo arrodillarnos frente a su majestad. Porque Él es digno de tomar la honra, la gloria, el poder, tomar todo, porque Él nos amó y murió por nuestros pecados en la cruz. Mi amigo, la omnipotencia de Dios la vemos. ¿Te acuerdas tú cuando Israel estaba esclavo en la tierra de Egipto? ¿Sí? Y tú te acuerdas cuando Dios comisionó a Moisés, cuando él estaba cuidando ovejas y había un árbol que se quemaba y no se consumía. Solo Dios puede hacer eso. Todopoderoso. Y le habló y mandó a Moisés para que sacara a su pueblo de Israel. Y le advirtió a Moisés diciendo, Faraón no será fácil que le deje ir. Y así fue. Mucho tiempo postergó Faraón para dejar ir a Israel. ¿Cuántas plagas tuvo que mandar Dios? 10 plagas para que le pudiera dejar ir. Y quiero decirte que estúpidamente ellos iban a sus dioses y clamaban y le decían que contrarrestara al Dios de los hebreos. ¡Qué locura! Provocar al Dios del cielo. Solo el poder de Dios puede manifestar tales hechos. El hombre no puede. Por muy erudito, inteligente y sabio que sea, no. Solo Dios lo puede hacer. Cambiar el agua en sangre, enviar granizos con fuego, matar los animales, las tinieblas que vinieron, y el último, que ya fue lo que rebalsó el vaso de los egipcios, la muerte de los primogénitos. ¿Cómo es posible que Dios advierte al ser humano para que mate un corderito, eche sangre en el dintel de los postes y que los que están adentro allí van a ser guardados del poder de Dios? Porque Él va a mandar a su ángel heridor. Todo lo que lo hicieron los israelitas, ni un primogénito murió, ni uno. Y algunos egipcios que creyeron salvaron sus hijos. ¿Cómo es posible que Dios haga eso? Porque es todopoderoso y ejecuta sus juicios contra el hombre. Mi amigo, si tú no crees lo que Dios dice en su palabra, si tú no crees lo que Dios dice en la Biblia, vas a tener que experimentar el justo juicio de Dios. No te estamos asustando, te estamos previniendo. Te estamos previniendo, querido amigo. Es cierto que Dios es amor. Es cierto que Dios es lleno de misericordia. Pero también es cierto que es santo, que su carácter es santo y por tanto no va a dejar pasar ni un solo pecado de nadie, ni de sus hijos. Me detengo para preguntarte, ¿estás perdonado de tus pecados, querido amigo? No importa quién seas. Quizás seas un hombre principal en la iglesia. Puede ser hasta un pastor, un diácono, un anciano. Pero te pregunto, ¿están tus pecados perdonados? Bueno, yo soy bautizado. Perdóname, no te pregunto esto. El infierno está lleno de gente bautizada, amigo. Discúlpame con esa franqueza que te lo diga. Pero ¿están tus pecados borrados, perdonados por la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario? Si no estás perdonado, no importa quién seas, qué hagas o qué tengas, nunca vas a llegar al cielo. Te lo digo con la Biblia en la mano. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios.
ninguna cosa que hace pecado o abominación entrará en el cielo. Con tu pecado a cuestas, nunca podrás llegar al cielo. Es por esto que fue necesario que Cristo viniera, tomara forma humana y cuando llegara a 30 años comenzara su ministerio como el Mesías. Y Él vino con un propósito definido para hacer la voluntad del Padre. Él vino para morir y poner su vida en la cruz del Calvario. Él lo dijo antes de morir: mi vida nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Solo Dios puede hacer esto. Nosotros decimos que al Señor lo mataron. Sí, es verdad, es que Él se dejó que le matara. ¿Y sabes por qué? Porque era la única forma que Él hiciera una muerte sustitutoria por ti y por mí. Que Él nos representara allí en la cruz y que recibiera el justo castigo que merecían tus pecados y los míos. Fue muerto, sepultado, pero al tercer día se levantó de entre los muertos con poder y gloria, para ofrecer hoy día salvación, vida eterna, perdón de pecados y el regalo de Dios, que es la entrada al cielo gratuitamente. Solo la cruz de Cristo lo hizo posible. Es por esto que te rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios, amigo. Él quiere quitar la culpa del ser humano y darte la vida eterna. Cristo pagó la culpa en la cruz. Y Él quiere sacarla ahora y darte la vida eterna y justificarte frente al Padre. Y perdonar todos tus pecados. ¿Y sabe por qué lo puede hacer? Porque Dios había decretado: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Cristo derramó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Incluso cuando estaba muerto, aquel soldado indiferente que le clavó la lanza en su costado donde salió sangre y agua, Juan dice: yo lo vi y doy testimonio que es así. Recuerdo haber leído el comentario de un cardiólogo que le preguntaron: ¿cómo es posible que saliera sangre y agua del costado del Señor Jesús? Y me sorprendió lo que dijo ese médico. Dijo el médico: cuando una persona muere bajo mucho sufrimiento, bajo mucho estrés, bajo mucho castigo, la sangre del miocardio se convierte en agua. Y por esto salió sangre y agua. Mira, yo no lo sabía, pero el médico lo habló de esta manera. Es para que tú sepas cuánto sufrió el Señor como castigo de nuestros pecados. Todas tus ondas y tu ira pasó sobre mí, dijo el Señor Jesús, por causa de nuestros pecados. Y amigo, la sangre de Jesucristo es lo único que te puede limpiar de tu pecado. Pecado que tenemos una tremenda deuda que hemos contraído todo ser humano para con Dios, impagable. Las buenas obras no pueden borrarlo. Lo bueno que tú crees que eres no puede pagarlo. Ningún santo te puede ayudar a pagarlo. Solo la sangre de Cristo puede perdonar todos tus pecados. Y Él está dispuesto a hacerlo. Venid a mí, dijo el Señor, los que estáis cargados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. De Israel, que dijo el Señor, extendí mis manos todo el día a un pueblo contradictor, rebelde. Tú eres así también, extiende las manos de amor el Señor a hombres rebeldes que le contradicen y dicen: yo no creo que sea tan fácil. Amigo, no fue fácil para el Señor. No fue fácil para el Padre entregar a su Hijo, ni fue fácil para el Señor tomar sobre sí nuestros pecados, aquel que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. No fue fácil para Él. Si ahora Él te ofrece el regalo, la vida eterna, el perdón de pecados, es porque Él lo compró en la cruz del Calvario. Gratis para nosotros, a un costo inimaginable para Dios. Gratis para nosotros, a un costo incomparable para el Señor Jesús. Esto es la salvación. Esto es el perdón de pecados. Esto es lo que el Señor te quiere otorgar en este momento. Un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente.
que está en todo lugar. Este es el Dios de la Biblia. Un Dios que no va a cambiar. Un Dios que no se va a dejar sorprender por nadie. No pienses que vas a sorprender a Dios por tu vida. Quizás que pienses que te estás privando de muchas cosas y quede el pecado. Quede el pecado, mi amigo. Dios no es comerciante para cambiar lo bueno que tú creas y lo cambie por perdonarte el pecado, no. Dice Dios que todas nuestras justicias que pensamos nosotros, para Dios son como trapo de inmundicia. Y dice Dios que todo sacrificio del pecador le da asco, porque está manchado por el pecado. Por esto es que te pregunto, ¿has nacido de nuevo? ¿Te recuerdas el día que tuviste un contacto personal con el Señor Jesús y te diste cuenta que era un pecador y te humillaste frente a Dios y le rendiste tu vida pidiéndole perdón para que te limpiara del pecado con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario? Y de corazón le recibiste como tu único Salvador. ¿Ha pasado esto en tu vida? No, pero mire, yo llevo años en la iglesia. Mi amigo, no importa. Puedes pasar una vida entera en una iglesia. La iglesia no te va a salvar. La religión no te va a salvar. El dinero no te va a salvar. El poder no te va a salvar. Solo la sangre de Cristo te puede limpiar y hacerte apto para entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente y Él es el único que lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Este Dios bendito, 3 personas, un solo Dios. Variedad en la unidad. Bendito sea nuestro Padre. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea el Espíritu Santo. Y mi amigo, he leído por ahí oraciones al Espíritu Santo. ¡Qué error más grande! No encontramos del Génesis hasta el Apocalipsis nadie que haya orado al Espíritu Santo. Nadie. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo nos mora dentro de nosotros. Cuando alguien se da cuenta que es pecador, se rinde al Señor Jesús, acepta a Jesucristo en el corazón, Dios manda a su Espíritu a morar dentro de nosotros y hace una casita, un templo de Dios. Nuestro cuerpo llega a ser templo de Dios. Entonces no existen oraciones. El Espíritu Santo nos ayuda a cómo orar. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pero no hay oraciones al Espíritu Santo. Cuidado con eso. Porque he escuchado a cristianos hablar de hacer peticiones al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. Es Dios, sí, es un Dios que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, el Espíritu Santo. El Señor Jesús es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y Dios el Padre es omnisciente, omnipotente y omnipresente. ¿Te das cuenta de quién te estamos hablando? De un Dios todopoderoso. De un Dios cuyo carácter es santo y no puede tolerar ni dejar pasar por alto el pecado. Así que si tú piensas que al final Dios te va a llevar al cielo, piensas mal. Si tú piensas que la religión donde está te va a dar entrada en el cielo, piensas mal. Si tú piensas que el Dios en quien estás confiando, no sé, en Santa Teresa, en San Cristóbal, en la Virgen María, no sé. Si piensas que ellos te van a perdonar, estás pensando mal. Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre. Y el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie que no haya pasado por el Señor Jesús en la cruz del Calvario va a llegar al cielo. ¿Qué significa la muerte
de que el Señor Jesús en la cruz? Que el Señor murió por todo. ¡Qué fácil! Cuando uno se ve con todo, no se ve tan malo. Pero ¿sabes? El Señor murió por ti en forma personal. El Señor murió por tus pecados. Si tú hubieses sido el único persona aquí en la tierra, había venido el Señor a morir por ti, si lo habría hecho. Si lo habría hecho, amigo. Para poder otorgarte la entrada a la gloria. ¿Qué dijo el Señor Jesús antes de ir al cielo? En la casa de mi Padre hay mucha morada. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dijo. Así que voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y el Señor vendrá a buscarnos. Él es todopoderoso. Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Es tan raro. Sí, amigo. Él no es poderoso. Él es todopoderoso. Hay hermanos nuestros que han sido comidos por tiburones. Hay hermanos nuestros que han muerto en explosiones, que no quedó nada de carne. Pero vendrán a tomar sus cuerpos y van a resucitar en un cuerpo glorificado. En un abrir y cerrar de ojo. Es lo más rápido que un ser humano puede hacer, un pestañear. Yo lo creo, porque la Biblia lo dice y el Señor lo dice. Será tan rápido la venida del Señor cuando venga a buscar a esa iglesia, que no te dará tiempo a nada. Recuerdo un señor de apellido Gallastegui, español. Le hablé mucho del Evangelio. Y él me decía: te entiendo perfectamente, yo sé que tengo que arrepentirme de mis pecados y entregarme al Señor Jesús, pero ¿sabes? Cuando me falten 5 minutos para morir, lo voy a hacer. ¿Sabes qué le dije yo? Esos 5 minutos que tú esperas tener, nunca los vas a tener. Quizás vas a morir en un choque en un auto en 1 minuto, en menos de 1 minuto. Quizás vas a morir de un balazo, no vas a tener tiempo a nada. De un paro cardíaco, no. Mi amigo, no es como tú quieras. No es como el hombre quiera. Es como Dios quiera. Es como Dios lo ha dispuesto en su palabra. No es como el hombre piense. No, es como Dios lo dice en su palabra. Te hemos presentado a un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Te gustaría conocerlo hoy día? ¿Te gustaría entrar en contacto personal con Él? Está en ti. Dios te ha hecho una persona con libre albedrío. Tú eres un hombre libre. Y para que seas libre, tienen que haber 2 opciones: rechazar o recibir al Señor Jesús. No hagas como Pilato, que Pilato dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo, y se lavó las manos y se los entregó a los judíos. ¡Qué hipócrita! Mi amigo, ¿qué harás tú con el mensaje del Evangelio? ¿Qué harás tú con este Salvador omnipotente, omnipresente, omnisciente? ¿Le entregarás tu vida? ¿Te rendirás a Él? ¿Te confesarás un pecador y te humillarás ante su presencia? Si así es, anda a Dios con las manos vacías. No la lleves llena de tus obras, tus buenos sentimientos, tus buenos propósitos, tu religión. No, porque Dios no puede llenarla, porque ya están llenas de cosas. Ve a Dios con las manos vacías y dile que la llene con su perdón, con su misericordia y con su amor. Mi amigo, este es el Dios omnipotente que todo lo puede hacer y todo lo hará. No hay nada que Él no va a hacer de lo que sale en la Biblia. Entrégale tu vida al Señor. Refúgiate en la bendita persona del Señor Jesús, que murió por ti en la cruz, y ríndele tu vida a Él, y verás que nunca serás el mismo. Serás otra persona, porque Dios te salvará y te perdonará gratuitamente. El Señor bendiga su palabra a cada uno de nuestros queridos amigos.
Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final una vez más de estos programas de enseñanza, de crecimiento, de doctrina y también de mostrarles el camino de salvación a nuestros queridos amigos. Quisiéramos que quienes escucharon el mensaje de la palabra puedan rendir su vida al Señor para gloria de Cristo y alegría para los que son salvos. Amigo, gracias por la palabra que el Señor nos ha dejado. Créela, recíbela y sé salvo de esta perversa generación. El Señor bendiga a todos nuestros queridos amigos y hermanos. Será hasta la próxima. Muchas gracias, hermano, por lo que nos ha enseñado el día de hoy. Yo me despido también agradecido primeramente de Dios, el Señor, que nos enseña, nos revela cómo Él es. Y me quedo pensando que algo que dijo usted, hermano, el plan de redención que el Señor diseñó para nosotros solo era posible porque Dios es omnipotente. En ese atributo el Señor, con su poder, planeó esto, lo pensó, lo planeó y lo ejecutó. Y obviamente que si Él determinó esto y no otra cosa, el hombre debiera entender de que no hay otro camino que para ser redimido que aceptar el plan de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es uno y no cambia, y que obviamente sabemos, ya se ha dicho muchas veces, el Señor no puede aceptar el pecado, ni nada de lo que hagamos si está sucio por el pecado. Bueno, me despido, como les decía, muy agradecido a ustedes también que comparten estos programas. La verdad es que sabemos que muchas personas los comparten porque nos han hecho comentarios, nos dicen yo lo convido aquí, yo se lo convido a este amigo, se lo convido a mi familia, se lo convido a mis vecinos. Ya no sabemos dónde están estos programas y agradecemos primeramente a Dios y lo agradecemos a ustedes también porque queremos eso. Es lo que el Señor nos ha mandatado a todos ustedes, no a nosotros dos, a todos ustedes, a todos los que estamos en esto, que llevemos el Evangelio, que llevemos la verdad, que llevemos la palabra, que seamos lámpara. No podemos tener una luz, dice la Biblia, ¿no es cierto?, para guardarla en un cajón. Una luz encendida no se enciende para eso, se enciende para iluminar. Bueno, esto es una pequeña luz, una más, hay muchas, pero también hay mucho error y mucha enseñanza falsa. Por eso que es importante compartirla cuando la palabra, cuando lo que se enseña está apegado a la Biblia. Hay gente que critica, dice que son demasiado bíblicos. Bueno, ojalá que al final de sus vidas no se arrepientan nomás de no haber puesto atención y haber aprendido por qué somos bíblicos. Será entonces, queridos hermanos, hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Le pedimos al Señor que los bendiga a ustedes, sus familias y sus hogares. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.